Buenos días, gracias por acompañarnos a este tercer día del Congreso Estudiantil de Biología. Gracias por asistir y por su interés. Les recordamos, como siempre, por favor mantener el orden durante las conferencias y ayudarnos a mantener limpio el auditorio. Aún hay poca audiencia, pero por el tiempo vamos a empezar con la conferencia magistral del doctor Víctor Manuel Toledo Mansur, titulada La otra biología, historia, cultura y biodiversidad en México. Nos va a hacer el favor de presentarlo el biólogo egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, es el doctor Medina. Buenos días. Soy biólogo en una licenciatura, nada más, pero muy contento de estar aquí en este evento. Gracias por invitarme a presentar al doctor Víctor Manuel Toledo. El doctor Víctor Manuel Toledo es biólogo, egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador de la misma UNAM desde hace 4 décadas y profesor visitante de la Universidad Internacional de Andalucía en España de 1996 al 2014. Ha publicado más de 200 trabajos de investigación y divulgación, incluyendo 20 libros. Sus publicaciones han recibido más de 9.000 citas a nivel internacional, siendo el investigador de la UNAM más citado en 2014 en el campo de las ciencias sociales relacionadas con las ciencias biológicas. Dedicado a entender las relaciones entre la naturaleza y las sociedades humanas, tema que poco tocamos en nuestras escuelas, se ha dedicado a realizar estudios interdisciplinarios creando un nuevo campo del conocimiento, la etnoecología. Ha teorizado sobre el metabolismo social, ha escrito profusamente sobre el desarrollo sustentable y es uno de los fundadores a nivel mundial de la nueva corriente de la ecología política. En 2011 fundó y coordinó una nueva red temática del CONACYT sobre patrimonio biocultural, un consorcio que hoy reúne a más de 200 investigadores de 40 instituciones del país. Ha impartido cursos de posgrado en instituciones mexicanas y ha sido profesor invitado en universidades de Estados Unidos, España, Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Colombia y Brasil. Ha recibido varias distinciones nacionales e internacionales, entre las que destacan la beca de la J.S. Guggenheim Foundation en Nueva York, la Cátedra UNESCO de Medio Ambiente y Desarrollo 1997 por la Universidad de Barcelona, el Premio al Mérito Ecológico 1999 por el Gobierno de México, el Premio Luis Elizondo del TEC de Monterrey y el Premio al Mérito Agroecológico de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología en 2011, entre otros reconocimientos. Es asesor de varias organizaciones sociales de México, especialmente cooperativas rurales, uniones y agrupaciones indígenas. Finalmente se ha dedicado a difundir de manera amplia la defensa de la naturaleza y de las culturas por medio de libros, periodismo, museografía y exposiciones. Yo quisiera agregar, si me lo permiten, que además es un exitoso columnista del periódico de La Jornada, en donde, por cierto, recientemente publicó el tema relacionado con los riesgos de la biodiversidad por el capital. Sin mayores preámbulos, el doctor Víctor Manuel Toledo Mansur, quiero tenerlo en nuestra alma mater. Muchas gracias por la presentación. Muy buenos días a todos. Y yo pensé que
que no iba a poder en vida dar una conferencia del Politécnico, porque nunca me invitaron hasta ahora, justamente los jóvenes, y pues me da mucho gusto estar en esta escuela de ciencias biológicas. Que podrían levantar la mano los que están, los biólogos del Politécnico que estén aquí. Muy bien. Celebro estar aquí en esta escuela, que es una escuela heroica. Es una escuela heroica porque me gustaría hacer una remembranza muy rápida. La Escuela de Ciencias Biológicas pues pertenece a una institución, digamos, fundada y creada por Lázaro Cárdenas, como son las normales rurales, como son tantas otros proyectos, digamos, de carácter público y dirigidos a la sociedad. Y la Escuela de Ciencias Biológicas jugó un papel muy importante en 1968. ¿Sí? Aquí las Escuela de Ciencias Biológicas, digamos, tuvo una resistencia muy notable cuando la entrada del ejército. Y jóvenes dieron su vida por defender al Politécnico Nacional. Lamento que haya tan pocos jóvenes y profesores de biología de esta escuela, porque realmente es una escuela que para mí y para quienes tenemos la memoria larga, pues ha sido muy importante. Pero también quiero decirles que durante mis más de 40 años de práctica profesional he interactuado con celebridades politécnicas de la biología, que espero que los jóvenes y los profesores de hoy los estén recordando. Por ejemplo, el doctor Rendowski, Jerzy Rendowski, el doctor Gastón Guzmán, que es una de las dos. El doctor Rendowski es el Humboldt de México, es el gran botánico de México. El doctor Gastón Guzmán es el segundo de los dos micólogos más importantes del país. El doctor Gonzalo Hafter, ecólogo reconocido. El doctor Alfredo Barrera, que vamos a hablar de él más adelantito. El doctor Juan Manuel Gutiérrez Vázquez, educador internacionalmente conocido, director de esta escuela 68, y la doctora Anita Hoffman, por ejemplo, son algunos profesores que pues deberían estar siendo homenajeados en esta escuela de ciencias biológicas. Ojalá y los jóvenes que organizaron este evento algún día, ya la mayor parte ya no viven, pero hagan algún homenaje. No puedo dejar de recordar que, y contra lo que siempre el gobierno buscó, la separación entre la UNAM y el IPN, y se sigue manteniendo de alguna manera, no. Por eso se construyeron los edificios tan distantes, para evitar que la UNAM y el Politécnico hicieran puentes, hicieran conexión. Y sigue de alguna manera u otra, sigue sucediendo. Pero fíjense ustedes, en 1970 se creó el Consejo Nacional para la Enseñanza de la Biología, que duró casi 10 años en activo, el CENEP, y esto fue justamente formado por los biólogos más notables del Politécnico y los biólogos más notables de la UNAM. Consejo Nacional para la Enseñanza de la Biología. A mí me tocó ser el editor de la revista Biología, que ya no existe, por supuesto, pero que tuvo varios años. Entonces, ven ustedes el contexto en el cual presento esta plática, pues lamento, no sé si está aquí el coordinador de la carrera de Biología o el director de la Escuela de Ciencias Biológicas, pero si no, les mando un saludo porque espero que vean la grabación más adelante. Bueno, voy a hablar de un tema que digamos, no veo por estos lugares y que, digamos, pues ha tenido todo un desarrollo en la UNAM y en muchísimas universidades del país que tiene que ver con la otra biología. El compañero me preguntaba, que era muy intrigante el título, es que hay otra biología, además de la biología científica. Entonces yo me voy a dedicar esta mañana rápidamente a demostrarles, y espero que los convenza, de que
no hay una sola biología, hay muchas biologías, y en México especialmente hay dos biologías, ahorita van a ver por qué. Y es un tema que aquí puede parecer novedoso, pero esto ya está muy trabajado no solamente en México, sino en América Latina y en todo el mundo, y tiene que ver con algo muy sencillo. Fíjense ustedes, la especie humana tiene una antigüedad de 200.000 años. 200.000 años tiene el Homo sapiens. Y nos han hecho creer que antes de que existiera la ciencia, el ser humano no tenía conocimiento, especialmente del mundo natural. Y entonces uno se pregunta cómo es posible que en 200.000 años el ser humano haya llegado hasta donde llegó, porque debió haber habido un conocimiento sobre el mundo natural, sobre la biología, ¿cierto? Y bueno, pues sucede que la ciencia tiene 300 años de antigüedad, más o menos, 300 años de antigüedad. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y antes de que hiciera la ciencia no había conocimiento? La respuesta es por supuesto que había conocimiento, y que todavía hay conocimiento. Entonces, en el caso de México, yo puedo rápidamente, un poco de manera esquemática, decirles que hay por lo menos dos biologías en el país. Una es la biología que viene de la tradición del conocimiento científico, que tiene, ¿cuántos años tendrá de antigüedad la biología? Uno puede pensar en Linneo, en Haeckel, en Darwin, pues tiene algunos cientos de años esta tradición, digamos, cognitiva, que es la biología científica. Pero en México también hay otra biología, que es la biología que practican los pueblos originarios, porque sucede que estamos en un país con una historia cultural de por lo menos 9.000 años de antigüedad. Y en esos 9.000 años de antigüedad, pues ha habido conocimiento, que no es científico, pero ha habido conocimiento. Entonces, sí es lamentable hoy en día ya en el mundo que las escuelas de ciencias, cualquiera que sea, y especialmente las carreras de biología, no se, digamos, por lo menos se lleve una materia o varias materias, como ya sucede sobre todo hoy en día en las universidades interculturales indígenas del país. Hay 12 universidades interculturales indígenas del país, estudian 10.000 estudiantes de origen de comunidades, y ahí todo esto se ve como algo, digamos, pues ya prácticamente normal. Entonces, veo que como resultado del movimiento también heroico y muy importante estudiantil del Politécnico, se van a revisar las currículas de cada carrera en el Politécnico. Y he visto aquí justamente un cartel afuera convocando a los estudiantes de esta escuela, de las 5 carreras, a participar en la renovación de sus propios contenidos curriculares. Por lo tanto, pues a los estudiantes de biología, pues por favor les recomiendo que por lo menos vean si esto puede ser algo interesante en la renovación de la carrera, porque buena parte de los sistemas curriculares de las carreras en general de México y del mundo son currículas anacrónicas, no tienen nada que ver con el mundo del día de hoy. Siguen repitiendo los mismos patrones, ¿no?, de contenidos, etcétera, etcétera. Y debo decirles que efectivamente en nuestro país pues hay, incluso dentro de las carreras de biología, pues un movimiento de renovación muy, muy interesante. Entonces, fíjense ustedes, pues sucede que hay dos biologías en el país, porque una es la biología que viene de la civilización occidental, ¿no?, se llama la expresión moderna, eurocéntrica, que viene de Europa, y otra es la biología que está en los pueblos originarios. Los pueblos originarios, es decir, los pueblos indígenas, que tienen también un conocimiento, ahorita les voy a dar datos para que ustedes vean, tan importantes como los que se estudian en las universidades y tecnológicas. Muy bien, pues vamos a dar inicio. Buena parte de lo que voy a platicar el día de hoy está en este libro nuestro, escrito por mi colega Narciso Barrera Bassols, se llama La memoria biocultural, está publicado originalmente en España en 2008,
después una versión en Colombia y acaba de salir una versión en Brasil, en portugués, y va a ser traducida, ya está traducida al inglés y se publicará próximamente también en inglés. En la memoria cultural sintetizamos buena parte de lo que voy a platicar ahorita, casi en lo inmediato. El libro lo pueden conseguir de manera gratuita bajándolo del internet en la página de la SOCLA. La SOCLA es la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, SOCLA. Si ustedes ponen el título del libro, los autores, y ponen SOCLA, van a poder bajar el libro totalmente gratis, ¿no? La primera versión. Bueno, un poquito a lo que yo les estaba platicando. La pregunta es, bueno, ¿y cuándo comenzó a estudiarse esto de que hay otras ciencias y hay otras biologías en el mundo? Pues hasta muy recientemente. Aunque digamos los antropólogos y los etnólogos ya habían registrado este tipo de conocimientos en sus estudios particulares de culturas en el mundo, no fue sino, y así lo consideramos, que un antropólogo francés, bueno, yo puedo decir que el antropólogo francés más importante del siglo XX, Claude Lévi-Strauss, en su libro El pensamiento salvaje, publicado en 1862, es el primero que formalmente, digamos, establece la existencia de lo que él llama la ciencia de lo concreto. En el capítulo 1 del pensamiento salvaje, Lévi-Strauss desarrolla todo un razonamiento que dice, además de la ciencia moderna, hay una ciencia neolítica, y dice por qué. Una ciencia neolítica es decir, una ciencia de los pueblos agrícolas. Y pues ahí, digamos, con esto se echa a andar todo una corriente, de alguna manera comienza una corriente que se dedica desde la ciencia a estudiar la no ciencia. ¿Verdad? Desde la ciencia a estudiar la no ciencia. Y aquí ponemos justamente la antigüedad, 200.000 años. Y bueno, si hay una ciencia neolítica, que es, digamos, con la aparición de la agricultura y la ganadería, etcétera, hace 10.000 años, bueno, pues hay también una ciencia paleolítica, es decir, la sociedad humana en su fase de cazadores, recolectores, pescadores, pues también hay un conocimiento y ha sido demostrado. Por tanto, ustedes miren, podemos hablar de que hay una ciencia paleolítica hasta hace 10.000 años, una ciencia neolítica de hace 10.000 años y una ciencia moderna de hace 300 años. Entonces, aquí en las universidades, en los tecnológicos, en el Politécnico, en la UNAM, digamos, adoptamos una de las biologías que existen en el mundo, pero no todas las biologías, porque incluso puede haber una biología masótica, una biología náhuatl, una biología maya, una biología aymara, una biología quechua. Hay otros conocimientos que no son los científicos y que han servido porque estos siguen ahí. Es decir, todavía podemos hoy, fíjense qué maravilla, podemos hoy estudiar culturas de la conciencia paleolítica, como pueden ser, por ejemplo, los pigmeos en África o las culturas de Australia, que todas son culturas preagrícolas, y por supuesto podemos estudiar también el conocimiento digamos, de grupos con una ciencia neolítica, porque todavía en el mundo hay grupos que se siguen manejando de esta manera, ¿no? ¿Cuáles son estos grupos? Bueno, los pueblos tradicionales o premodernos. Estamos hablando fundamentalmente de, podemos analizarlo de dos maneras, como el núcleo duro de la población tradicional, que son los pueblos indígenas originarios, que más o menos hablamos de entre 300 y 700 millones de hablantes de 7.000 lenguas. Estos colegas, estos compañeros de especie, existen. Y también, vamos a ver el caso de México, como también siguen aquí existiendo. Por lo tanto, los etnobiólogos o los etnoecólogos se van a dedicar a estudiar el conocimiento de estos entre 300 y 700 millones. Pero también hay un núcleo blando, o sea, se puede extender esto a la población campesina, de pescadores artesanales, de pastores, de cazadores, de recolectores, etc. Y ahí estamos hablando de entre 1.300 y 1.600 millones de seres humanos. O sea, no creamos que porque vivimos en ciudades y porque vivimos en un mundo industrial
lleno de tecnología, no siguen existiendo los pueblos que tienen otros conocimientos. Pero ¿cómo empezó esto? ¿Cómo comenzó el estudio científico del conocimiento no científico? Bueno, pues ahí sí son los biólogos, los botánicos, los zoólogos, los micólogos, los que comenzaron a interesarse por esto. Y esta fotografía nos muestra, fíjense ustedes, a un botánico platicando con un miembro de una cultura premoderna o tradicional. El botánico es Richard Evans Schultes, está trabajando en la región amazónica, está colectando plantas, ¿no es cierto? Y bueno, pues le está preguntando sobre el ejemplar que acaba de colectar, si tiene nombre en su lengua, si pertenece a algo, si él lo distingue de otras especies, si sirve para algo la planta. Y ahí, fíjense, aquí hay un diálogo intercultural, ¿se dan cuenta? El científico arrogante que pensaba que solamente la ciencia era el único conocimiento válido, aquí se ve vencido por el interés de Richard Evans Schultes en dialogar con los miembros de una cultura que por supuesto contrató como informante. Hoy en día ya en el Código de Ética de la Numerología está prohibido utilizar la palabra informante porque es despectivo. Es un actor social, es un actor social que se dialoga, porque también tiene un conocimiento. Digamos, en general, en las escuelas de ciencia nos nos adormecen con la idea de que la ciencia es el único conocimiento válido del mundo, y eso es totalmente falso. No solamente es el único conocimiento válido, ya vamos a hablar esto al final, sino que además buena parte del caos del mundo actual y del carácter tan absurdo del mundo moderno se debe a la ciencia y a los científicos. Ahorita vamos a hablar al final de esto. Pero entonces aquí me parece que importante es esto. Y bueno, pues ¿por qué? Porque aquí ustedes, los botánicos y los zoólogos y los micólogos andan buscando las especies raras, ¿no es cierto? Porque están haciendo el inventario del mundo, de la flora del mundo. No se van a quedar a colectar en las orillas de las carreteras, porque esto ya está colectado. Se van a tener que meter a los lugares más recónditos. Y ningún botánico, ningún zoólogo y ningún micólogo con conciencia se va a meter a un lugar desconocido si no va acompañado de quienes habitan ahí, ¿cierto? Entonces los informantes, digamos, son obligatoriamente necesarios para la investigación, en este caso florística, faunística, micológica, ¿vale? Y entonces ahí empieza el interés por esto. Bueno, pues Richard Evans Schultes es nada menos que algunos lo consideran el padre de la etnobotánica. Es el descubridor de muchas plantas alucinógenas, fue un hombre, ya murió, lo conocí bastante, y digamos de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, es considerado por algunos el padre de la etnobotánica. Muy bien. Aquí está ahora un alumno de Schultes, que estudió en Harvard, Mark Notkin, que también se dedicó, tiene libros publicados, que aquí trabajando también con un grupo masónico en la Guyana. Y bueno, pues aquí tenemos a Brent Berlin. Brent Berlin, de la Universidad de California en Berkeley, es quien hace la primera propuesta demostrando que los pueblos originarios tienen sistemas de clasificación, tienen taxonomías igual que nosotros los científicos. Clasifican plantas, animales, hongos, todo lo clasifican. Y entonces inicia, digamos, el campo de la etnotaxonomía, ¿vale? Porque el ser humano es un ser clasificador, es un animal clasificador por antonomasia, siempre clasificamos. Entonces no nada más los científicos clasifican, también cualquier gente. El señor que vende aquí afuera de los tacos puede tener una clasificación de sus tacos, ¿no? Anoche, caminando ahí por Insurgentes, me encontré con un tortero que tenía por lo menos unos 45, 50 tipos de tortas, y llamaba cada uno, y estaba así, ¿no? En su tortería pequeñita, en Insurgentes, y entonces este hombre pues, hizo una clasificación de las tortas, con combinaciones entre quesillo y entre jamón y entre
Entonces, somos un animal clasificador. Entonces, es el Red Berlin de California Berkeley y su libro famosísimo de Biological Classification. Pero la pregunta es, ¿y solamente serán conocedores de plantas, animales y hongos, o también conocerán sobre suelos, o sobre climas, o sobre topografía, o sobre vegetación, o sobre fenómenos climáticos? Pues también. Entonces aquí está una fotografía que nos muestra a Harold Conklin, que es el primero que habla de la etnoecología, trabajando en Filipinas, con los Anuno, un grupo indígena de las Filipinas, en los arrozales, ven ustedes, y en 1957 publica un libro donde hace por vez primera alusión al tema de etnoecología, también todo el tema de los mapas, o sea, hoy en día, les voy a mostrar, hoy en día se están haciendo ya trabajos de lo que se llama una etnogeografía o el mapeo participativo, en el que los geógrafos o los científicos del espacio están registrando el conocimiento de los topónimos, por ejemplo, todos los lugares en lenguas nativas, ¿verdad? Bueno, ¿qué tanto? Pero sabrán estas cosas. Voy a dar una síntesis del conocimiento de taxa. Los Ifuyao de Filipinas son diferentes estudios, diferentes autores, pero quiero ver los datos. Miren, más de 2.000 taxa de plantas se conocen, los Aruno, los Sabauna y así los mayas de Yucatán, 908 taxa distinguen, los Aguaruna, estos en Perú, los huastecos aquí de San Luis Potosí, el trabajo de Yanis Alcor, el trabajo de Alfredo Barrera, biólogo del Politécnico, y otros grupos. Y los animales, pues hay menos conocimiento y número de taxa de los animales. Pregúntense por qué, pero pues es obvio, ¿no? Que digamos, una cosa son los insectos, otra cosa son los invertebrados y los vertebrados, y bueno, aquí da 70% de vertebrados, aunque también hay conocimiento de insectos. Acá está ahorita en una exposición de un libro sobre la endozoología de los musgos de Oaxaca, impresionante la cantidad de conocimiento que hay sobre grupos como los gastrópodos, como las hormigas, las abejas, hay conocimiento también, en este caso de los musgos de Oaxaca. Y entonces aquí pues vamos a 800, Cetales, el trabajo de Eugene Hume en Chiapas y nada más. Bueno, esto dio lugar a muchísimas publicaciones. Aquí solamente les paso los últimos libros de los colegas anglosajones, el libro de Neurobiology y el último libro que acaba de salir de Gary Nachman, Neurobiology for the Future. Los libros en Inglaterra, básicamente de Roy Ellen, de la Universidad de Oxford, y publicaciones nuevas, ahora, en este caso, Introducción a la Neurobiología. Este es de los brasileños, también es de los brasileños, y es del ultimito Evolutionary Neurobiology, publicado, editado por Ulises Albuquerque y Alejandro Casas, que es el director de mi instituto en la UNAM Morelia, que es también un etnobiólogo, un botánico de alguna manera. Bueno, ¿y en México? ¿Qué sucede en México? Bueno, pues suceden muchas cosas. Sucede que en México, y otra vez aquí llamo, por favor, a su capacidad de razonar y de pensar, porque en México vivimos permanentemente entre dos grandes civilizaciones, la civilización moderna, que nos quiere meter siempre en el rollo, incluso se habla de Mesoamérica, y por otro lado, todo lo que heredamos de una tradición cultural, civilizatoria, que es Mesoamérica. En México, y los territorios más que ya la gente originaria esta se va a desaparecer frente al pujante desarrollo industrial, moderno, tecnológico, ¿no? Y sin embargo, ven ustedes, ahí les van algunas evidencias que muestran exactamente lo contrario. En México, pues básicamente las culturas indígenas habitan el centro y el sureste, ¿no? Y bueno, pues prácticamente todos los hábitats
de México están siendo habitados por culturas indígenas en el altiplano, las montañas, los pantanos como las ciudades en Tabasco, las culturas de los lagos, las costas, las selvas y el desierto. Y bueno, dirán ustedes, ¿pero estos todavía existen? Pues claro que existen, y no solamente existen, sino que pues, México vivió una revolución agraria que costó al país 1 millón de muertes, y estos lograron el reparto de la tierra, y estos lograron la reinvención de la cultura mesoamericana. Hubo una inyección al resurgimiento de las culturas originarias en México, colocó a México, es el país con la mayor justicia agraria del mundo. Ojo lo que les digo, ojo lo que les digo. Por eso, en este país no se puede imponer tan fácilmente todas estas políticas de la modernidad neoliberal, porque venimos de una tradición de lucha impresionante, ¿vale? Y bueno, dirán ustedes, pero bueno, pero pues la gente cada vez más vive en las ciudades, pues sí, el 30% ya nada más se encuentra en el campo, pero, oh sorpresa, en México la población indígena crece más rápido que la población mestiza, más rápido, está aumentando, y ahí les van las cifras. El censo de 2010, más o menos, perdón, el censo de 2000 registra, porque hay sus asegúnes, según la metodología del INEGI, del censo, ¿no? Entre 8 y 12 millones de mexicanos eran hablantes de lengua indígena. 8 o 12 millones. Para 2010 la cifra había llegado a más de 15 millones, porque el INEGI se le ocurrió a alguien, de manera subversiva, meter la pregunta, ¿y usted se considera indígena? Porque siempre los censos, salvo un año por ahí, en 1930, los censos de México siempre consideraban a un mexicano indígena como el que hablara lengua indígena. Pero en otros países no es por eso, es porque les preguntan, ¿usted se considera indígena? Entonces mandan la pregunta en el 2010 y la cifra se va hasta los 15 millones. 15 millones de 2010. Y bueno, en el conteo de 2015 ya andan por los 25.6 millones. O sea, ¿qué pasa en este país? Así como, este mundo está lleno de sorpresas, como lo que ya pasó hace unos días en Estados Unidos, y va a seguir pasando en este mundo, porque estamos siempre anestesiados por los medios masivos de comunicación, dándonos una imagen de que no existe. En México la población indígena aumenta, se incrementa, y ahora ya también está en las ciudades. Aquí en la Ciudad de México hay por lo menos 500,000 defeños que son de origen indígena. ¿Podría levantar la mano aquellos que hablen lengua indígena, que sus padres hablen lengua indígena, que sus abuelos hablen lengua indígena? Levanten la mano, por favor. 2 nada más. En fin, bueno, entonces esta es la realidad del país, y por lo tanto los biólogos no podemos desconocer esta situación. Y me voy a limitar, no puedo darles, podría pararme aquí horas hablando por casos y casos, solamente les voy a dar 2 ejemplos, pero que son los que más hemos trabajado, y que creo que nos da una buena idea de la importancia de esta otra biología. Les voy a hablar de los mayas de Yucatán, les voy a hablar de los nahuas de la Sierra Norte, ¿vale? Muy rápido. Los mayas de Yucatán, esta imagen es muy interesante porque nos muestra la antigüedad, por supuesto, algún centro ceremonial, pero ven ustedes la presencia de árboles. Hoy en día, frente a la crisis ecológica global, frente al cambio climático, frente a la destrucción de la naturaleza, estamos hablando de sociedades ecológicas, ¿no es cierto? Bueno, pues los mayas son una sociedad ecológica, fueron una sociedad ecológica y siguen siendo una sociedad ecológica, ¿okay? Todo lo que los ambientalistas rabiosos y furiosos están exigiendo en Europa, en Estados Unidos, en Japón, en México, en las ciudades, lo están haciendo los pueblos originarios. ¿Okay? Lo están haciendo ya, lo siguen haciendo. Y bueno, un poquito la historia de la península de Yucatán. Fíjense ustedes aquí, registren esto que es importantísimo. Todo espacio geográfico contiene una historia. Así como la paleontología nos revela a través de los fósiles la historia de la Tierra,
pues también toda región en el mundo, toda región tiene una historia. Y las piedras hablan, la vegetación habla, los suelos hablan, y las culturas hablan, si es que todavía existen. ¿Se dan cuenta? En la provincia de Yucatán, pues, que tal que ustedes la hayan recorrido, la provincia de Yucatán, pero pues la provincia de Yucatán tiene, miren ustedes, registros de plantas domesticadas hace más de 5.000 años. Las primeras lenguas mayenses en 4.000 años. La primera registro de cacería y subsistencia y el origen de la cultura maya hace 3.000 años. Ahí están nuestros colegas mayas hace 3.000 años. ¿Sí? Claro, luego vino un periodo de colapso, 1200, la conquista hace 500 años, pero ahí están, y siguen estando. Este es la provincia de Yucatán. Este mapa es muy interesante, es un mapa comercial, pero ven ustedes, cada punto y cada nombre es una comunidad maya. Los mayas siguen estando allí, y no solamente eso, que esto es prácticamente para hacer una revolución, ¿no? En el estado de Yucatán, según el censo de 2010, según el censo, del 2010, el 65% de los yucatecos son mayas. Si los mayas, y creo que va para allá, toman conciencia de esto, organizan un partido maya y crean Mayalandia, se separan de México, se juntan con los de Quintana Roo y los de Campeche, ¿cierto? Bueno, pues creo que para allá van, porque acabo de estar allí hace apenas mes y medio, y la resistencia maya es silenciosa. La resistencia maya está por debajo dice un intelectual maya, los mayas fingen estar muertos por debajo de los escombros. Los escombros son toda la sociedad, son los malls de Mérida, ¿no? y el turismo de Cancún. Los mayas siguen allí, van a recuperar, y lo mismo va a pasar en Guatemala. A ver, ustedes que van a vivir más que yo, recuerden dentro de 20 o 30 años, si no va a estar pasando. Entonces ven ustedes, la densidad demográfica en el campo es impresionante. Acabo de recorrer una parte. 5 municipios, ahí les platico algunas cosas rápidas. Aquí por Escuchcap, es por aquí más o menos Escuchcap, creo, no veo bien, pero bueno, por el centro de Yucatán, 5 municipios mayas se organizaron y crearon la primera reserva biocultural de México. 135.000 hectáreas, conservándolas. Ya no son las áreas de la Semarnat, son los pueblos organizándose para conservar la biodiversidad. ¿Vale? En Quintana Roo, los ejidos forestales mayas, con trabajo de hace 30 años, manejan más de 1 millón de hectáreas. Los chicleros, de por acá también, hacen un manejo sustentable, extrayendo el chicle de la zapota, del chico zapota. Hay experiencias de pescadores interesantísimas. ¿Qué más? Los mieleros de Campeche, y ya se juntaron de Quintana Roo y Yucatán, tienen un movimiento de resistencia contra la soya transgénica, porque la soya transgénica contamina la miel que manda en Europa, ¿vale? O sea, aquí se está dando un movimiento de resistencia biocultural muy interesante en la península de Yucatán. Bueno, pero estos mayas, ¿qué tanto conocen? Bueno, pues viven en un ambiente totalmente difícil desde el punto de vista de los suelos. No hay ríos, sobre todo en la parte del norte, no hay ríos superficiales, hay agua abajo solamente, por eso los cenotes, por eso todos los sistemas de cuevas y de en la península de Yucatán. En un área que tiene ciclones cada 2 días casi, bueno, perdón, cada año casi, etcétera, etcétera. Y bueno, pues allí vean ustedes un poquito lo que la otra biología en la península de Yucatán. Los inventarios botánicos o florísticos registran entre 2.400 y 3.000 plantas vasculares. Los mayas nombran más y le dan uso a más de 2.000 de las especies. Vean ustedes como ciegos. Hay otra biología, hay otra botánica, ¿no? Ahí está la botánica, aquí está la botánica científica y aquí está la botánica maya, ¿cierto? El trabajo de Salvador Flores nos muestra que casi el 90% de las especies leguminosas tienen nombres en maya. Y a nivel de comunidades, Alfredo Barrera y el 76, en su botánica maya, lo que hemos visto, 910 nombres en Cobá,
y Anderson 826 nombres en una sola comunidad de Chubut. Los mayas no solamente conocen flora y fauna, sino que también conocen el proceso de sucesión ecológica, tienen nombres para todos los procesos, y digamos hacen una estrategia de manejo múltiple, tienen huertos familiares, tienen cinturones de vegetación, tienen el PETCOT, que es un manejo agroforestal, y tienen la milpa por acá, y esta es la complejidad del manejo maya. Y esto es lo que les ha permitido vivir durante 3.000 años, ¿no?, con sistemas agroforestales. O sea, hoy descubrimos el secreto de la presencia maya. El trabajo ecológico permite revelar cómo manejan sus recursos, y una probadita nada más sobre, solamente los huertos familiares mayas se manejan entre 400 y 500 especies de plantas, ¿no? Ningún sistema agroforestal moderno puede lograr esto, ¿no? Y esto permite alimentación, permite plantas medicinales, permite muchas cosas, ¿vale? Bueno, esto es el caso de los mayas, muy rápidamente visto, ¿no? Hay muchos trabajos, es quizás la cultura más conocida desde el punto de vista biológico en México, la cultura maya. Hemos hecho un atlas ecológico de México. Ahorita les voy a dar información si les interesan por entrar. Está todo, tenemos bibliografía desde 1900 hasta el 2010, todo registrado en una base de datos. Todo esto está trabajado, ¿no? Bueno, el otro ejemplo que les traigo es de los pueblos náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Los pueblos náhuatl nombran, clasifican, usan y mercadean su flora regional. Ahí está la otra botánica, ¿no?, la botánica no científica, que sigue actuando. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que hemos estudiado ahí, sí, con mucho detalle, todo el conocimiento alrededor de Cuetzalan, Sierra Norte de Puebla. Y estos son un poco los datos de la biodiversidad de esa región, más o menos entre 600 y 800 especies de plantas. No se sabe bien en el caso de los hongos, 19 especies de mamíferos, 180, quizás 200 especies de aves, 59 especies de reptiles y anfibios. Y bueno, pues aquí los náhuatl de la región nombran entre 300 a 600 especies de plantas. Están los tres trabajos, 84 especies de hongos, todos los mamíferos, y alrededor de 131 especies de aves. Reptiles y anfibios, 59 especies. En el estudio ya de algunos grupos, a través de talleres, se ha podido descubrir también conocimientos sobre, por ejemplo, las aves. Interesantísimo. Los cafetales de los nahuas mantienen 180 especies de aves, que es el cafetal bajo sombra con mayor riqueza de avifauna en el mundo. Ojo. Pero además, en un trabajo reciente, en una sola comunidad náhuatl en San Miguel, Sinacapan, descubrieron que los habitantes de la comunidad nombran, es decir, distinguen hasta más de 140 especies de aves, y utilizan cerca de 90 de estas para fines medicinales, para alimentación, incluso para hojas, ¿no? O sea, ahí está, digamos, demostrado el conocimiento. Pero también clasifican los náhuatl. También tienen un sistema de clasificación de las plantas, pues las voy a explicar un poco más. El trabajo de Pierre Bocage, un antropólogo canadiense, encontró que la taxonomía náhuatl está construida sobre varias familias, entre comillas, claro, ¿no? Y pues están los cómicos árboles, chihuit, hierbas, cactianas, xochiflor, nanacatón, pastos, eliptes, los isuat, que son las ingiberáceas de hoja ancha, bambúes, líquenes, helechos, tomates, chiles, palmas. 715 nombres, perdón, 626 genéricos, 626 nombres en náhuatl para la flora. Ven ustedes, prácticamente la mayoría de las plantas tienen nombre en náhuatl, y buena parte de estas, probablemente casi todas, tengan un uso medicinal, forrajero, ornamental, ritual, etc., ¿no? Y bueno, aquí lo interesante es que el sistema de clasificación de los náhuatl de Puebla le sirve
¿Adivinen para qué? Para construir prácticamente selvas de origen antropogénico. Se construyen selvas a través de la manipulación de las especies, ya sea porque dejan árboles y meten especies útiles, y entonces ahí tienen toda una variedad, es lo que se llama el Coptaquiloya, que permite generar bosques de origen antropogénico, o selvas y bosques de origen antropogénico, como lo hacen también los huastecos con el telón, que lo hacen, ya dijimos, los mayas con el petbot, y lo hacen muchos grupos en México. O sea, construyen, o sea, la ciencia moderna quiere hacer, ya lo están haciendo ellos. Vean ustedes la riqueza, no solamente biológica, sino ecológica, vegetacional, de suelos. Lo que quiere decir que los mayas, ya no quiero pasar más, pero por ejemplo los mayas, su estrategia de manejo utiliza tres conocimientos. El conocimiento de los suelos es finísimo, el conocimiento de la topografía y el conocimiento de la vegetación. Entonces, combinando estas tres variables, como si fuera una especie, ustedes saben que es un sistema de información geográfica, o sea, un SIG, un SIG. Bueno, pues estos en la mente tienen el SIG metido. Así como muchos tenemos el GPS acá dentro de la mente. No solamente el aparato, muchos tenemos la capacidad de orientarnos rápidamente, así también ellos tienen en la mente, tienen el SIG. Entonces, a partir de allí deciden qué cultivar, qué no cultivar, dónde cazar, dónde no cazar, dónde hacer agricultura. Esto es lo que la ciencia de la ecología ha estado pidiendo desde que hace poquito empezó la ecología, porque no tiene más que unos cuantos décadas, ¿no? Esto ya está allí. Y dicen, bueno, ¿por qué tanto conocimiento? Pues simplemente porque tienen ahí 3000 años de estar con su entorno. Y si hubieran realizado prácticas destructivas, no existirían las 3000 especies de plantas que han registrado los botánicos. No existirían las masas de vegetación que existen en la península de Yucatán. Los mayas tienen 3000 años allí y han aprendido a convivir y a coevolucionar con su entorno, con su naturaleza. ¿Se dan cuenta? Más lección que esta para el mundo moderno, me parece que no hay, ¿no? Entonces, ¿cuántos de ustedes en sus escuelas como biólogos están entendiendo esto? En la UNAM ya tenemos, por supuesto, la carrera de ecología, ¿cómo se llama? La materia de ecología, de biología, de botánica, por lo menos en biología y en ciencias ambientales. Bueno, aquí un poco lo que les decía, ven ustedes, el Coptaquiloyan se construye a través del conocimiento de las familias y la combinación de especies para generar un sistema en el cual el 94% de las especies que están en este bosque humanizado, en este sistema agroforestal, tienen algún uso. Y no solamente tienen algún uso, sino que, oh sorpresa, pues les sirve para producir, para la subsistencia, para el mercado local, para el mercado nacional y para el mercado global. Los nahuas de la Sierra Norte de Puebla exportan café a Japón, Estados Unidos, Alemania, Holanda, venden macadamia, caoba, cedro, pimienta para el mercado nacional, flores, y extraen miel, y con la miel hacen una gran cantidad de productos. De tal forma que me puedo atrever a decir que hoy en día en la Sierra Norte de Puebla se está realizando el experimento ecológico más avanzado del país, ¿vale? Más exitoso, porque con todo lo que han hecho en 40 años, la cooperativa indígena Tosepan aquí de Tenisque, vayan ustedes por favor a prestar la visita en un fin de semana, vayan a su hotel hecho todo con bambú, por favor. ¿Alguien ya visitó Quetzalan? Ustedes ya van compañeros. Bueno, corran la voz entonces. Bueno, entonces esto es, digamos, otra muestra. No voy a poder abundar por falta de tiempo. Y digamos, pues esto nos está dando una idea de que sí existe otra biología. Existe otra biología bueno, voy a terminar diciendo que, bueno, esto que les he platicado
ha dado lugar ya en México a toda una corriente que es la etnobiología y etnoecología. Hay digamos diferencias de terminología, pero en el fondo es una sola corriente que existe ya una sociedad mexicana de etnobiología que ya va por el 10º congreso, que el último lo tuvimos hace un mes en Mérida y que digamos no es ninguna área esotérica, sino que tiene su propio conocimiento científico. Hubo 657 ponencias en el Congreso de Mérida, 32 simposios, 14 meses, 8 foros, conferencias por supuesto, carteles, y dio lugar a 657 ponencias. Tuvimos como 800, 900 participantes de todo el país. El próximo, ojalá vayan, va a ser en Morelia, Michoacán, dentro de 2 años, el 11º Congreso Mexicano de Etnobiología. Pero también hay congresos latinoamericanos. El año pasado estuvo en Colombia el Congreso Latinoamericano, y también, para su sorpresa, las conferencias magistrales no las dimos los académicos, las dieron los chamanes. Los actos centrales del Congreso de Colombia fueron chamanes. Un huichol de México estuvo allí, pero sobre todo chamanes amazónicos. Hicieron representaciones de ceremonias ligadas con el mundo natural, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esto por supuesto podría escandalizar ya no al Papa, sino a los directores de las escuelas de biología, ¿no? En fin, bueno, entonces, y hay también congresos internacionales de etnobiología. En México hicimos en 92 hicimos el 3er Congreso Internacional de Etnobiología en la Ciudad de México, y ya van también como por el 8º o 9º Congreso Internacional de Etnobiología. O sea, es una corriente que existe y que tiene, digamos, toda ya una tradición académica. En México también se produce la revista Etnobiología, que lleva varios números y que puede meterse en internet y bajar todos los artículos. Y existe también una revista que yo fundé, Etnoecológica, que digamos más dirigida al tema de la etnoecología, y que también se ha reanimado, también se puede meter, y ahora es presente una revista digital. Ya salieron 3 libros recientes en formato digital. Y finalmente les platico lo que se dijo aquí en la presentación, que efectivamente hemos formado una red de etnoecología y patrimonio biocultural con apoyo del CONACYT. En 2011 tuvimos el primer apoyo de CONACYT. Hemos ido creciendo, nos dieron buenos recursos al principio, 10 millones para un año, pero ahora nos han bajado el presupuesto de CONACYT. Pero ya hoy agrupa a 200 investigadores de todo el país. Tenemos 25 nodos de todo el país, desde Ensenada hasta Mérida, y pues es una corriente que va ganando presencia. Estamos muy bien valorados por CONACYT, y yo tengo la confianza de que en las próximas semanas tendremos un encuentro con el director de CONACYT para mostrarle todos los productos. Tenemos 40 libros publicados, y para decirle que por favor nos apoyen más, porque es una situación de gran importancia para el país. Voy a terminar muy rápidamente diciéndoles que, bueno, si estamos hablando de biodiversidad, etcétera, etcétera, y los biólogos se supone que deben ser los científicos que más deben, digamos, luchar por la protección, el mantenimiento y el buen uso de la biodiversidad. No sé si ustedes sepan, pero el próximo mes, en 3 semanas, en Cancún inicia la COP13, que es la gran asamblea internacional sobre biodiversidad del mundo. Va a ser en Cancún, ¿okay? Y les platico muy rápidamente. Ha habido avances a nivel mundial en estos últimos 20, 30 años, porque efectivamente los biólogos nos hemos movido muchísimo. ¿En qué nos hemos movido? En revelar, digamos, la enorme riqueza y diversidad de la vida que hay en diferentes países, pero especialmente en 8 o 10 países que son países megadiversos. México es uno de los que ustedes saben, es uno de los países megadiversos. Creo que hemos sido muy exitosos en estos últimos 20 o 25 años. Yo publiqué el primer artículo sobre biodiversidad en México en la revista Ciencia y Desarrollo en 1988, y a partir de entonces, digamos, pues ha habido un gran número de publicaciones, se han creado instituciones, pero
Y se ha logrado que más del 10% de la superficie del país esté bajo áreas naturales protegidas desde el gobierno, de arriba para abajo, ¿okay? Desde el gobierno, que ha sido el modelo dominante en todo el mundo. ¿Okay? Pero hoy estamos en peligro, porque todo lo que se logró en las grandes reuniones internacionales, como la de Río de Janeiro 92 y las subsecuentes, han sido fundamentalmente toda la idea del desarrollo sustentable. Estos han sido medidas provenientes de la ciencia, especialmente de la biología y de la ecología, que han logrado movilizar y convencer a los organismos internacionales, pero que son fundamentalmente medidas contra la destrucción de la biodiversidad y la naturaleza. ¿Y quiénes son los que destruyen la naturaleza y la biodiversidad? Hay que decirlo claramente, es el capitalismo, es esta idea mercantil que busca darle valor monetario a todo. Tan absurdo que tenemos un artículo publicado en Ecological Economics, en la que un grupo de economistas se dedicaron a ver cuánto valía en dólares la naturaleza en el mundo. Esta publicación tuvo 10.000 citas. Es parte de la locura cientificista que existe en el mundo, porque jóvenes, la mayor parte de los científicos hoy en el mundo trabajan para las grandes corporaciones biotecnológicas, farmacéuticas, ¿no? Trabajan para la guerra. Hay 100.000 investigadores trabajando para las 10 principales empresas técnicas del mundo, básicamente norteamericanas, francesas, inglesas, quizás rusas. Y entonces estamos en un dilema muy importante. Lamento mucho la falta de asistencia esta mañana, pero estamos viviendo un momento. Solamente les doy los 4 indicadores. Yo ya no lo voy a ver, pero ustedes sí lo van a ver de aquí al 2050. Tomen conciencia de esto, porque en la locura del mundo de hoy, ni los presidentes, ni los gobiernos, ni los organismos internacionales, y mucho menos los empresarios, están conscientes de lo que se viene. En 2050 la población aumenta de aquí, 35 años, 2.000 millones más de seres humanos. Pasamos de 7.000 millones a 9.000 millones. ¿Cómo vamos a alimentar a estos 2.000 millones de colegas? ¿Cómo se les va a dar educación, salud, esparcimiento, seguridad? 2.000 millones más. Pero ojo, se acaba el petróleo. En México ya, yo lo vengo diciendo desde hace años, ya lo reconoció Pemex. En México el petróleo se acaba en 8 o 10 años. ¿Qué vamos a hacer? Se va a colapsar, las ciudades se van a colapsar. O vamos a tener que importar y dejar dinero para educación, para salud. Se acaba el petróleo en 2050, más o menos, diferentes países, está todo estudiado. Y los efectos del cambio climático, que están fundamentalmente haciendo muchas cosas, más huracanes, pero fundamentalmente están reduciendo el hielo de los glaciares. En todo el mundo se están derritiendo los glaciares. Solamente los Himalayas, ¿no? Bueno, sabemos que ya está calculado cuándo se va a acabar el casco polar del norte y lo que va a provocar de incremento del nivel del mar. Solamente en los Himalayas, la falta de hielo, acuérdense ustedes que en los ciclos anuales de más frío y menos frío, en las épocas de verano, se deshielan los glaciares de las montañas y esa agua es la que baja para alimentar a los ríos. Los Himalayas alimentan los principales ríos de China, India y Pakistán, de la cual dependen el trigo, el arroz, y de ahí dependen cientos de millones de seres humanos. Esto va a pasar de aquí al 2050 con el tema de los alimentos. Y el último tema importante, o sea, hablamos ya ustedes de población, de energía, de agua y alimentos, y el último elemento pues, son las ciudades, ¿no? Las ciudades, bueno, lo vi anoche en la Ciudad de México, hicimos 1 hora desde la estación de autobuses al hotel, donde se podía recorrer en 15-20 minutos o menos. En fin, tome conciencia de esto y bueno, pues actúen en consecuencia. Mis artículos de esta semana en la jornada del día de ayer y del martes, léanos, porque es justamente sobre el tema de la destrucción de la biodiversidad y de la gran amenaza que existe de las grandes empresas y corporaciones. Se acaba de constituir en México la Alianza para la Biodiversidad y los Negocios, donde está Syngenta, que es la gran corporación
productora de agrotóxicos, está BASF, que es la gran empresa química alemana, vienen por nuestra universidad, vienen por nuestra universidad. Lamento que haya tan poca gente, espero que puedan transmitirles a sus compañeros, profesores y autoridades de esta heroica Escuela de Ciencias Biológicas la plática que les he dado, ¿no? Muchas gracias. Bueno, aún tenemos unos minutos para que le hagan algunas preguntas al doctor Toledo. No sé si alguien quiera realizar alguna. Buenos días. Dentro de la gobernanza ambiental, ¿qué tan real es la participación de los pueblos indígenas para tomar decisiones en el ámbito gubernamental? ¿Usted piensa en el tema de la conservación o del buen manejo de la biodiversidad? Ajá, ¿Para todo? pues para todo. Sí. Bueno, sí, le agradezco su pregunta porque justo me acordé que me faltó la última. Bueno, que ustedes nos hemos ido también a ver qué tanto efectivamente los pueblos originarios están haciendo. O sea, ya les di el ejemplo de los mayas, ¿no? O de los nahuas. Si son tan conocedores de la biodiversidad y de sus recursos y de su naturaleza, ¿qué están haciendo? Y entonces nos pusimos desde hace varios años ya, esto es ese libro publicado el año antepasado, México, regiones que caminan hacia la sustentabilidad. Lo pueden bajar también gratis. Esto les levanta el ánimo porque tenemos, a nivel de internet, tenemos más de 2.000 experiencias exitosas en México. En solo 5 estados tenemos más de 1.000 experiencias: café orgánico, manejo de bosques, ecoturismo. Básicamente, solamente en Oaxaca, que es el estado más indígena del país, hay 600 experiencias. ¿Okay? Y digamos, hicimos una red por internet, luego estudios que ya están realizados y seguimos abundando. Tenemos también, no solamente regiones importantes, sino escogimos las 15 o 20 experiencias más exitosas, ¿no? Entonces, están haciendo muchísimo, ¿eh? Y bueno, si los que me han leído la jornada, yo me estoy atreviendo a decir que esto es yo digo que estamos en una crisis de civilización y que esto son los primeros pasos de un cambio civilizatorio. Es decir, que va muchísimo más allá de lo que están viendo, aún, y lo estoy escribiendo y lo estoy un poco provocando, aún el pensamiento más avanzado del mundo y de México no están viendo esto. Varios colegas míos, sí, sobre todo en América Latina, está Arturo Escobar en Colombia, está Carlos Walter en Brasil, está Enrique Leff aquí en México, y hay un grupo sobre todo de latinoamericanos viendo esto, porque pasa en Colombia, pasa en Bolivia, pasa en Ecuador. En Bolivia, en defensa de un área amazónica, se movilizaron en La Paz 500.000 de indígenas y de gente. Esto está pasando en el mundo, ¿sí? Por supuesto que la prensa y la radio televisión no lo pasan ni lo van a pasar, y por eso están sorpresas como las que pasó en Estados Unidos el martes, ¿no? Insisto, despierten, no se crean lo que nos dicen, o sea, profundicen. Y entonces en México tenemos muchísimas experiencias. Les puedo así rápidamente decir que tenemos, o sea, experiencias que van muchísimo más allá. Por ejemplo, yo creo que el cambio en México y en el mundo ya no se va a dar por los partidos políticos, lo cual no quiere decir que no tenemos que votar para ver si por ahí sale algo. Tampoco soy, pero se están dando aquí, en los territorios, donde la gente se organiza y crea proyectos en los cuales no solamente es un proyecto, digamos, productivo con tecnología, no, es un proyecto completo. Es decir, no te puedo hablar, los nahuas tienen producción exitosa, tienen ya 35.000 socios, 35.000 familias nahuas, y ya empezamos con la Veracruz debajo de Veracruz. Estas 35.000 familias representan casi 200.000
habitantes de allí, organizados en 400 cooperativas locales, que a su vez generan 8 o 9 grandes cooperativas, las cuales han generado no solamente proyectos de ecoturismo, proyectos de mujeres, proyectos de panaderías, proyectos de medicina a partir de las plantas medicinales que conocen, ya tienen medicamentos, tienen productos de belleza. En nuestra casa, nosotros yo digo que en casa, en mi familia, no somos totalmente palacio, somos totalmente tosepan, que es decorativo. Porque usamos shampoo de la tosepan, jabón de la tosepan, café de la tosepan y algo más todavía. Tenemos nuestros ahorros en el banco de la tosepan. El banco de la tosepan, todos son socios del banco de la tosepan, es un banco popular que presta a más bajos intereses, y si somos inversionistas nos da más interés que cualquier banco. ¿Por qué? Porque no roban. Porque todos los bancos del mundo, es el negocio los mayores ladrones del mundo son los bancos. Aquí solamente el BBVA, el Santander, estos sacan las mayores ganancias de los bancos de sus sucursales en el mundo. Los mexicanos estamos siendo explotados hasta el fin. Los trabajadores mexicanos ya están ganando el salario mínimo y es equivalente o más bajo que los chinos en México. La explotación en México es brutal, no solamente del trabajo de la naturaleza y la destrucción de la naturaleza, sino de los trabajadores, de los empleados. Nos explotan brutalmente, de veras, créanlo. Y es raro que no haya habido aquí algo más que protestas. Pero estos ejemplos nos dicen que entonces, y lo más importante de todo, esta cooperativa tiene democracia. Tiene democracia porque, les digo como eligen a sus dirigentes, en el año pasado las 400 cooperativas nombraron personal, es decir, lanzaron candidatos a ser miembros del comité directivo. 120, 130. Este año dijeron, bueno, ok, los que quieran ser dirigentes de nuestra organización tienen que pasar por un curso de 3 meses. Entonces de ahí bajó a 60, todos se quieren. Y de esos 60 que empezaron el curso, en las asambleas decidieron quiénes. Quedó una nueva presidenta, dos mujeres dirigen ahora la tosepan. Claro, y hay una planta muy fuerte, ¿no? Técnicos, promotores, ¿no? Porque es una cosa fuerte. Pero, ¿qué nos está mostrando? Nos está mostrando que es posible la democracia siempre y cuando la democracia venga de abajo para arriba. Y es el caso de Cherán, la comunidad indígena de Michoacán, que logró hacer lo que no puede hacer el gobierno ni nadie. Se estaban robando la madera de sus bosques, estaba el narcotráfico coludido con los talamontes, habían matado gente, habían secuestrado, estaban cooptadas las autoridades municipales, la policía municipal. ¿Qué hicieron? Las mujeres y los jóvenes un día salieron, se organizaron, tocaron las campanas una mañana y pararon todos, se enfrentaron a los narcos. Bajaron las mujeres a los choferes de los camiones que bajaban la madera todos los días. Por supuesto, murieron 5 o 6 comuneros después, cerraron filas, crearon su propia autodefensa, crearon su policía, desconocieron a los partidos, desconocieron a los gobiernos, tienen su propio gobierno hoy en día, y por supuesto que lo estamos apoyando. Nuestra red apoya a Cherán y lo apoyan otros 30 tesistas de diferentes universidades. Este es el futuro. Yo me pregunto, si en cada municipio de Michoacán hicieran lo mismo que en Cherán, son 115, 120, y digamos, si crean sus propios organismos de abajo para arriba, y estos a su vez nombran un consejo estatal, ¿para qué queremos gobernadores, partidos políticos? El problema es que la gente no se organiza. Y bueno, mañana voy a hacer trabajo de campo en Puebla, porque voy a ver una de las primeras experiencias urbanas, porque también se puede hacer en las ciudades. Habría que organizar los edificios, los barrios, como haciendo edificios ecológicos, por ejemplo, produciendo alimentos en las azoteas, qué sé yo. El problema es que no estamos organizados y siempre y además desde arriba los poderes económicos y políticos nos están siempre diciendo, ustedes no pueden hacer nada,
Todos los tenemos que dar el gobierno o los privados. ¿Y los ciudadanos dónde estamos? Entonces, si interesan por ver esto que he por ahí lanzado, busquen mi artículo del año pasado en la revista Interdisciplina, en la revista de la UNAM Interdisciplina, donde publiqué un artículo que se llama ¿de qué hablamos cuando hablamos de sustentabilidad? Yo creo que sustentabilidad es poder social, ¿eh? Pero bueno, la pregunta fue buenos días. Bueno, he tenido la oportunidad de trabajar en el área de la etnobotánica y me parece increíble, terminé enamorada. Y bueno, creo que a veces falta en las universidades una mayor difusión incorrecta de ella, porque incluso hasta algunos profesores a veces como que desdeñan, ¿no?, la etnobotánica o en general la etnología. Y bueno, mi pregunta va en eso de cómo sería la mejor manera de fomentar la etnobiología en general hacia los jóvenes, justamente para ver los problemas que existen actualmente y a futuro para crear soluciones. Sí, bueno, eso va a depender de cada escuela y demás, pero lo que yo sí puedo decir es que esto ha ido avanzando. Yo tengo estudiado aquí 30, 40 años en esto. Hemos ido creciendo, pero en los últimos tiempos para arriba. Y se están abriendo efectivamente estos enfoques en muchísimos lugares. Ya se había comentado lo de las universidades interculturales indígenas, pero por ejemplo en las escuelas de ciencias ambientales en el país ya se está estudiando todo esto. Y muy ligado también con otra corriente que es la agroecología, por cierto, olvidaba decirles que todo esto está muy ligado con la agroecología, que es la producción de alimentos de manera sana, con prácticas ecológicas adecuadas, y la agroecología tiene su basamento en esta corriente también. Y allí en el país, bueno, acabamos de estar en un congreso en Chapingo, buena noticia, en Chapingo, que ha estado siempre, a pesar de ser una universidad también popular, donde tienen becas los estudiantes, tienen dormitorios, tienen comedores, es algo raro todo esto ya para ahora, ¿no? Bueno, pues también se tragaron el anzuelo, mordieron el anzuelo de la revolución verde y de los agronegocios y la agricultura industrializada y se fue así. Pero tuvimos un gran congreso de agroecología en Chapingo, el rector ya se convenció de esto, ya se están empezando a mover las cosas. Y ahí también ya está, en la carrera de agroecología en Chapingo, ya con 20 años de antigüedad, ya también todo esto se ve también, digamos. Entonces yo creo que se va avanzando. Lo que pasa es que todas aquellas áreas nuevas de conocimiento, son áreas nuevas de conocimiento, que transgreden las disciplinas, meten ruido a los disciplinarios, ¿cierto? Les da miedo, o sea, no saben qué es esto, ¿no? Y, ojo, no estamos sugiriendo que se supriman las especialidades. Lo que estamos sugiriendo es que se haga investigación interdisciplinaria, transdisciplinaria y que se hagan equipos. Pero el profesor Miguel está platicando de una especie de politécnico, de grupos interdisciplinarios que van a las comunidades apoyadas por el Politécnico, interesantísimo. También los civiles, ¿verdad? Los civiles tienen también cosas interesantes que ahorita en fin, va por ahí, ¿no? Relacionado con la pregunta de la compañera, sí, relacionado con la pregunta anterior, pues para los compañeros, los jóvenes que están terminando su carrera, y para los que no somos tan jóvenes, que también nos interesa este campo, que a lo mejor lo hemos entendido ya a una edad pues más avanzada. ¿Qué opciones para hacer posgrados en estos campos tenemos en México? Y como ahora pues es importante la beca, pues posgrados que estén en el padrón de CONACYT y que aseguren una beca para sostenerse, tanto en la Ciudad de México o área metropolitana como en los estados, maestro.
digamos que no hay posgrados así explícitos en biología, botánica y tecnología, pues donde puedo ver. Se acaba de abrir y estamos participando de alguna manera en Colombia el primer doctorado latinoamericano en etnobiología, en Miami, y va a recibir estudiantes de toda América Latina. Pero yo creo que en México, los que están metidos en estas áreas, sí pueden meterse a los posgrados de agroecología. En México ya tenemos ahorita 5 por lo menos posgrados en agroecología, un diploma en la Universidad de Querétaro que acaba de comenzar, en Puebla se va a abrir uno, otro en el Colegio de Postgraduados de Chapingo, otro va a abrir la carrera de agroecología de Chapingo, y me falta uno por allí, en fin, pero ya hay que meterse a la línea de agroecología. Perdón, No sé si, ¿perdón? Perdón, doctor, los posgrados que están ofreciendo en la UAM en relación a desarrollo sustentable, que inclusive lo ofertaron y hay mucha gente del extranjero inscrita, entra en esa categoría, ¿no? Sí, también, sí, perdón. Sí, porque no tiene el título de agroecología, pero por ahí está el manejo de la... Sí, totalmente, sí, gracias. La maestría doctorado de la UAM Xochimilco, de desarrollo rural, es el posgrado más exitoso. Ya llevan 30 años, yo creo, ha formado 500, 600 egresados. Yo soy profesor de ahí, digo, me invitan a dar clases y tienen una perspectiva latinoamericana, incluso hacen viajes, ¿no?, a Ecuador, Bolivia, Brasil, y sí, eso sería otra más. O sea, está aumentando, digamos, ¿no? No hay. Yo no sé si daría para un posgrado. Bueno, en la Universidad de Veracruzana están interesados en abrir una cosa de este tipo, que quizás se podría llamar algo así como estudios en bioculturalidad, algo así, o desarrollo biocultural, algo así. Se está armando en la Universidad de Veracruzana, me han invitado la rectora, y a lo mejor puede ahí abrirse una licenciatura ya específica sobre eso, ¿no? Sí. Con respecto a la pregunta que hizo el maestro, gracias. Yo quisiera compartirles que estuve en el CINVESTAP de Mérida, en el Departamento de Ecología Humana, y también ahí tocan una parte de estos estudios y bueno, también sí están muy interesados los grupos. Estuve 3 meses maestriando en la península, pero creo que también se requiere un poquito de reforzar en esas comunidades, porque descendientes de familias mayas en sus huertos consideraban ciertas plantas que ya no eran importantes y las estaban cortando. Entonces creo que también a nosotros nos toca, como estudiantes, como biólogos, como científicos, platicar la importancia de que conserven esos permaplasmas. Gracias. Sí, acuérdense que todo esto que hemos visto está permanentemente amenazado. Sí, lo biocultural está permanentemente amenazado. No solamente están amenazadas la biodiversidad del país, sino las culturas que acompañan a la biodiversidad. Se está luchando contra todas las fuerzas. Pero yo soy optimista. La resistencia es muy fuerte. De nuevo, Sierra Norte de Puebla, hay actualmente una resistencia muy fuerte ante todos los nuevos proyectos, estos hidroeléctricos, mineros, y han sido muy exitosos. En un poquito más de un año ya van por la asamblea o foros regionales, van creciendo, y el último tuvo 8,000 participantes de 232 comunidades. Se están organizando. Y interesante, porque aquí la comunidad que realiza el evento le da de comer a todos. Se organiza para dar de comer un día a toda la gente. En fin, yo soy optimista. Bueno, y no solamente allí, se está organizando en el Istmo de Tehuantepec, se está organizando en Morelos, 60 comunidades organizadas, se está organizando en Michoacán. De alguna manera se está moviendo mucho en la meseta Purépecha, en fin. Ahora me acordé que hace unas semanas el STLF dio a conocer que iba a hacer una convocatoria para que una mujer se involucrara justamente en lo que mencionaban en la gobernanza
pues en nuestro país, ¿no? Y bueno, leí algunas críticas justamente porque pues justamente el ejército zapatista pues se había manifestado negado al gobierno mexicano y ahora pues se quiere involucrar. Entonces yo quisiera saber su opinión al respecto de este tema. Siempre hay una pregunta incómoda, ¿no? Sí, el tema del zapatismo es muy complicado. Yo publiqué un libro en el año 2000 que se llama La Paz en Chiapas y digamos mostrando que el zapatismo no podía ignorar todo esto. Justo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los zapatistas que están en los 5 caracoles en Chiapas no tienen relación con las más de 100 cooperativas cafetaleras de Chiapas, por ejemplo, ¿no? Sus vecinos más cercanos es la experiencia de la misión jesuita en Machajó, Chilor, muy exitosa, y se mantienen al margen. Interesante porque en la declaración esta que hubo justamente se basan en una lista de 15 o 17 conflictos provocados, conflictos ecológicos. Híjole, no sé qué decir. Sí, me parece que el problema es que no hay una visión. No quisiera ser malintencionado y decir que es algo sospechoso, pero no hay una visión de largo plazo, ni hay una visión de ese tipo, aunque de pronto ya están metidos también en café orgánico y yo espero algún día poder visitar a fondo todo esto, ¿no? y ver qué pasa, pero lo están viendo todo demasiado de corto plazo y no sé, no tengo una claridad total, pero yo creo que los zapatistas deben de unirse a todo este proceso que se está dando, digamos. Ahorita en México se están ya generando iniciativas que están conectando. Lo último es, a lo mejor se enteraron, el sábado pasado hubo una reunión en Xochicuautla. Xochicuautla es ahí donde quieren meter una carretera entre Toluca y México, y allí se creó ¿cómo se llama esto? Es un programa de todo el año de defensa de la madre tierra, en fin, se está organizando, pero no sé, los zapatistas siempre han bajado sus cortinas, se encierran en sí mismos y hay poca. Es un problema de inseguridad, para mi gusto, porque toda esta experiencia que se ha platicado, la Tosepa, por ejemplo, hay una más, el Usigui, el café, los de San Juan forestales, todos estos reciben apoyos del gobierno estatal, de la Fundación Ford, de oficinas norteamericanas, de la Comunidad Europea, de Banamex, del Tecnológico de Monterrey, de la UNAM. O sea, tienen la habilidad de recibir apoyos de todo tipo y no les quiebran su autonomía, su capacidad de libre decisión. Y esto se logra por lo que les platiqué, la democracia desde abajo. Y ahí sí yo no sé cómo se toman las decisiones dentro de las regiones zapatistas. Nunca hemos visto cómo. Se supone que se hace igual, pero no sé. ¿Quién toma las decisiones? Porque esta decisión fue muy importante. ¿Cómo se toma la decisión? Entonces las experiencias se toman de manera democrática, se discuten y se toma una decisión. En fin, ahí va. ¿Alguna pregunta más? Una última. Allá atrás. Perdón. Creo que hay tiempo para las dos. Doctor, un poco al margen, me voy a salir, pero en virtud de su experiencia en la península, ¿qué nos pudiera decir? ¿Cuál es su opinión en relación a la caída de varias, o el abandono de varias ciudades mayas, etc.? Se maneja desde la publicación clásica de Silvanus Morley que enfermedades, sobrepoblación, pero desde su punto de vista, en función de su experiencia, ¿qué nos puede decir al respecto? Es algo que me ha interesado y he leído mucho, pero quisiera oír su opinión. Sí, a ver, esto es interesantísimo, porque aquí hay mucha controversia, efectivamente. El tema del colapso maya y del colapso de las sociedades antiguas, ¿no? Miren, un poco, hay una reacción exagerada de los académicos investigadores más occidentales, digamos,
porque todo el tiempo hemos estado, desde el ambientalismo, todo el tiempo se está diciendo la sociedad moderna industrial se va a colapsar y lo que yo les platico ahorita también, por ejemplo, bueno, pues, ¿no? Afirma como que es el mundo moderno el que destruye y el mundo tradicional lo destruye. Entonces el caso de los mayas ha sido tomado, sobre todo muy, digamos, difundido por Diamond, ¿no? El libro se llama Colapsos y pone ejemplos de colapsos del mundo antiguo y se intenta mostrar que los mayas no usaron bien sus recursos, ¿no? Y que aumentó la población y que se sobrepasó la capacidad de carne y toda esta cosa. Enfermedades. Sí. Bueno, hay 80 o 90 hipótesis diferentes sobre lo que pasó con los mayas. Cambio de clima. Hay todo un libro publicado por Fondo Cultural sobre el cambio de clima, hay ¿cómo se llama? El tema de la guerra, el tema de revoluciones internas, el tema de enfermedades, es impresionante, y variantes estas, ¿no? Yo lo que le puedo decir es que por lo que vemos ahora, y por lo que les platiqué al principio, tiene que ver con lo que se define como resiliencia, ¿no? La capacidad de una sociedad o de un individuo para responder a las eventualidades, a las catástrofes, a las sorpresas, etc. Por lo que yo puedo ver, en el caso de los mayas no es fácil poder decir nada, pero lo que yo veo de lo que se ha estudiado hoy, estos sistemas agroforestales, estas maneras, yo creo que las han hecho muy, muy robustas, y se me haría muy extraño que fuera una crisis ecológica, digamos, lo que provocó el colapso. No hay claridad, y siguen apareciendo libros, pero por lo que yo puedo ver de ahora, digo, es muy extraño que digamos que esto haya sido por un mal manejo de recursos. Porque además finalmente resistieron invasiones, o sea, nunca pudieron con ellos, ¿no? Sí. Entonces, Bueno, ¿y qué querías? Sí. Sí, perdón que vuelva a tomar el micrófono, pero a mí me parece muy importante un comentario de usted, maestro Toledo, sobre todo para los jóvenes. Después de esta charla, pues a lo mejor hay mucho interés por seguir esta línea de quienes están definiendo sus líneas profesionales en las últimas etapas de su formación o en los inicios. A mí a primera vista o a una segunda o tercera vista a mi edad, a mí me parece que es un campo en el cual no solo se puede desempeñar un futuro biólogo, un biólogo de formación, sino viendo el escenario tan complejo, tan difícil de encontrar trabajo o un nicho productivo como biólogo, pues aquí hay una gran oportunidad, creo yo, y bueno, pues me gustaría mucho su opinión. Sí, efectivamente, en el Congreso de Mérida el 80% eran jóvenes y elegidos en esto, pero por ejemplo, simplemente el acompañar, simplemente nada más, a las cooperativas de café en México, que deben andar como por las 150, ¿no? Allí se necesita ayuda. Por ejemplo, cosas tan sencillas como, por ejemplo, si saben ustedes que a partir de los residuos de café se puede producir hongos, por decir algo así, muy sencillo. Pues ahí se necesita alguien que los acompañe para que hagan todas las técnicas. Ahorita en Cherán, uno de los principales micólogos del país, que es parte de nuestra red, acaba de tener un primer taller para entrenar a jóvenes de la comunidad a inocular hongos en los suelos de los bosques de Cherán, por ejemplo, ¿no? Tantas cosas que se pueden hacer. Y bueno, sí, efectivamente, yo a los que estén interesados les recomiendo entrar a la página de la Sociedad Mexicana de Neurobiología, entrar a la página de la red de patrimonio cultural y conectarse ahí van a aparecer los colegas que están ahí, digamos, trabajando en diferentes partes del país. Pues bueno, muchas gracias. Creo que sería A ustedes, todo por el momento y no queda más que
agradecerle al doctor Víctor Manuel Toledo por parte del comité organizador del primer congreso de biología. Gracias por acompañarnos y hacer la entrega del reconocimiento.